Muy bien, buenas tardes. Entonces vamos a continuar el día de hoy discutiendo cómo es la interacción entonces que se ocurre cuando las ondas electromagnéticas están interactuando con materiales. A modo de repaso, vamos a ver rápidamente, con ayuda de la presentación, cuáles fueron los parámetros que discutimos de la interacción entre la onda electromagnética y un material conductor. Entonces, lo primero que dijimos es que esencialmente esas ondas electromagnéticas van a incidir con los electrones o van a interactuar con los electrones libres. Recuerden que en el caso de los electrones tenemos esas cargas o las cargas negativas de los electrones van a sentir el efecto del campo eléctrico de la onda electromagnética que se está propagando. Esa onda electromagnética, como está oscilando, como está variando de orientación su vector de campo eléctrico, hará entonces que la fuerza que el electrón experimenta también esté cambiando y hará que entonces empiece a oscilar. Entonces tenemos oscilación de electrones, esa oscilación de electrones absorbe energía, pero simultáneamente tendremos la situación de que tenemos una carga que está siendo acelerada al cambiar la dirección y la velocidad del electrón. eh, en consonancia con el campo eléctrico, vamos a tener también que ese electrón o esa superficie o ese material conductor va a emitir ondas. Esa es la razón por la cual entonces decimos que los materiales conductores reflejan las ondas electromagnéticas incidentes. Otra de las características que discutimos es que precisamente la absorción es proporcional entonces a la onda que está incidiendo, esta sería la onda incidente, y el desplazamiento de electrones genera una corriente. Esa corriente la podemos caracterizar en términos de la velocidad y del número de electrones que se están moviendo, que es este parámetro que tenemos por aquí. Y la velocidad entonces, por lo tanto, también va a ser proporcional a, al tipo de oscilación o a la excitación que estamos recibiendo. Decimos entonces que la energía cinética, que es proporcional a la velocidad, también va a ser entonces oscilante y que si tomamos eh, el promedio temporal de esa energía cinética, vamos a obtener una proporcionalidad con la irradiancia. Y eso es importante porque entonces observen que no es proporcional ni con la frecuencia ni con la longitud de onda, sino con la irradiancia de la luz que está siendo eh, absorbida. Decimos también que vamos a tener una cierta potencia disipada por efecto Joule a causa de que esos electrones se van a estar moviendo en la red cristalina y van a interactuar con los iones o con los núcleos de los átomos que tenemos allí y van a disipar una cierta potencia. Finalmente, vamos a decir entonces que esos electrones que están cerca de la superficie, al ser cargas aceleradas, van a reemitir. Esa reemisión la podemos expresar en términos de la aceleración de los electrones, por lo tanto va a ser también proporcional a este parámetro que tenemos aquí, que es la amplitud de del campo eléctrico que está siendo absorbido, como es proporcional a la aceleración, entonces la velocidad que estaba en términos del seno, si derivamos nuevamente vamos a obtener la función coseno y también entonces discutimos acerca del hecho de que esa emisión es en todas las direcciones, pero es anisotrópica. La forma ondas esféricas, pero esas ondas esféricas no tienen la misma intensidad en todas las direcciones. Al no tener esa misma intensidad en todas las direcciones, entonces podemos determinar por medio de esta expresión la, las características, básicamente, de cómo es el campo eléctrico que estamos emitiendo. Las características vectoriales estarán dados en términos de este producto cruz o estos productos entre vectores, el vector de dirección que estamos tomando y el vector de aceleración. También encontramos que el campo magnético se puede expresar como el producto cruz entre el vector dirección apropiado y el campo eléctrico emitido. Y resolviendo, encontrábamos que esta característica era proporcional al seno del ángulo θ. Y por esa razón, siendo θ el ángulo que se mide con respecto a la dirección de la propagación o de la oscilación del electrón mejor,
Entonces, en la misma dirección de la propagación del electrón, no vamos a tener ningún tipo de radiación. Pero a medida que nos vamos alejando angularmente, vamos a ir incrementando la intensidad, siendo la dirección más intensa de reemisión la que está justamente perpendicular al electrón oscilante. ¿Sí? Acá tenemos también entonces el campo eléctrico de esa onda emitida, que podemos expresar entonces en términos de parámetros del material, como la conductividad de la onda incidente, como la frecuencia de la onda incidente, y parámetros que tienen que ver con la permitividad eléctrica del material y con el número de cargas libres por unidad de volumen, que sería este parámetro n. Todo observen que es en términos de el término oscilante del coseno. También podemos determinar cuánto era la potencia a través de la ley de Poynting o el teorema de Poynting y determinar que en las direcciones, en las diferentes direcciones, íbamos a tener entonces un parámetro que era proporcional justamente a la irradiancia de la onda que está incidiendo. Muy bien, acá tenemos entonces esa expresión y finalmente discutimos acerca de la profundidad de piel y dijimos esencialmente un material conductor va a estar caracterizado por una cierta profundidad o una cierta distancia desde la superficie en la cual la onda incidente va a irse atenuando. Esa atenuación es el efecto precisamente de la absorción y simultáneamente va a ser reflejada. Entonces decimos que para las diferentes frecuencias del espectro visible, los materiales conductores esencialmente absorben la energía y reemiten la energía en forma de reflejo. Acá tenemos la expresión para esa profundidad, ese parámetro delta. Y finalmente, pues, si nosotros miráramos aquí este, esta imagen donde tenemos un espejo reflector hecho de un material conductor, podemos ver entonces, o podemos imaginarnos que la onda está incidiendo, penetra una cierta porción y nuevamente es cambiada de dirección y está siendo reflejada. Esa profundidad a la que ella penetra dentro del material es la que llamamos la profundidad de piel. ¿Hay alguna inquietud hasta allí? Por Juan, yo esta. tengo, creo que una curiosidad. Esta evanescencia de piel, ¿de qué dependen los materiales? Depende de la conductividad, es proporcional a la conductividad. Mira los términos que teníamos allí. Tenemos la conductividad, la permeabilidad magnética y la frecuencia. Entonces, son parámetros de la onda que está incidiendo, de la conductividad del material y de la capacidad del material de permitir la presencia de campos magnéticos, esencialmente. Entonces, O por sea que ejemplo, entre más conductor, más penetra. entre más conductor, no menos penetra, porque mira que esto está en la parte inferior, porque esto es la distancia medida de la superficie. O sea, la mayor conductividad del material hace que este término sea cada vez más pequeño. Y mira que está en el denominador. Así esté metido entre una raíz, está en el denominador. ¿Sí? Pues eso se podría ver como que entre más conductor, más fácil las capas de arriba absorben mayor cantidad de energía. También lo podrías ver de esa manera, ¿sí? Porque entre mejor conductor, o sea, un material que es muy buen conductor tendrá una gran cantidad de electrones libres disponibles para generar corrientes. Entonces, digamos que habrá mucha mayor posibilidad de que haya interacción entre la onda que está incidiendo, el campo eléctrico de esa onda, con los electrones. Entonces, hay mucha mayor absorción de energía sobre esa superficie y entonces la onda no puede propagarse hacia adentro del material, digamos, de una manera pues muy grande, ¿cierto? No tendríamos una profundidad en la cual la onda pueda continuar viajando porque va a ser rápidamente atenuada.
Listo. Sí, señor. Muchas gracias. Ok. Muy bien, vamos entonces ahora a hablar de los materiales dieléctricos. Eso va a ser entonces lo que vamos a discutir el día de hoy. Vamos a ver que hay ciertas características que son particulares, que son similares entre el comportamiento que teníamos en los materiales conductores y el comportamiento que teníamos en los materiales dieléctricos. Entonces, para dieléctricos, nosotros estamos suponiendo, o el modelo que estamos asumiendo, es este modelo de Drude, en el que esencialmente nuestros materiales estaban compuestos simplemente por núcleos positivos y una nube electrónica que estaba orbitando. Pero en el caso de los dieléctricos, esa nube electrónica está compuesta por electrones que no se pueden desprender completamente del material. Y entonces, ¿qué pasa cuando la onda electromagnética está incidiendo sobre ellos? Digamos que yo tengo esta onda electromagnética y tengo un campo eléctrico que está apuntando en esta dirección. Este es el campo eléctrico que va a ser absorbido por el material. Entonces, esencialmente, lo que vamos a observar es que precisamente la nube electrónica va a ser deformada, ¿cierto? Los electrones van a tratar de desplazarse en la dirección opuesta a la del campo eléctrico. Vamos a tener una elongación, en este caso de la nube electrónica, haciendo que las cargas negativas pues, se desplacen hacia esta dirección. Cuando eso ocurre, vamos a tener la formación de un dipolo eléctrico. Ese dipolo eléctrico es un vector que llamamos P, y que está caracterizado por o que podemos expresar en términos de quién, en términos de la carga que se está desplazando, en este caso, la carga sería la carga electrónica y la distancia que se está desplazando esto entre sí. Entonces esta distancia pues también la puedo indicar de manera vectorial. ¿Por qué la vamos a indicar de manera vectorial? Porque observen que el campo eléctrico no solamente va a estar incidiendo en esta dirección, sino que a medida que la onda electromagnética va pasando, el campo eléctrico va a estar oscilando y entonces esta nube electrónica también de alguna manera va a estar oscilando acompasadamente, también va a estar, ¿cierto?, tomando, digamos, la misma configuración. Un átomo, por ejemplo, que se encontrara en esta posición, haría que su nube electrónica me formara dipolos en este sentido. ¿Sí? Entonces, es importante considerar ese tipo de característica que vamos a observar en esos materiales. ¿Qué ocurre con esa formación de dipolos? Esa formación de dipolos es lo que nosotros conocemos como polarización. Pero ahora no estamos hablando de polarización de la luz, sino de la polarización dieléctrica. Polarización dieléctrica como la que ocurre en el caso de los capacitores. Cuando tenemos, por ejemplo, entre las dos placas cargadas, ponemos un material dieléctrico allí, ese material dieléctrico forma dipolos para orientarse en la dirección opuesta, para formar campos eléctricos en la dirección opuesta al campo que está siendo aplicado entre las placas, ¿cierto? Como recordamos del curso de física de electricidad y magnetismo. Entonces, es claro, ¿sí? Muy bien. ¿Qué puede ocurrir? Resulta que esa polarización dieléctrica, al igual que en el caso de los capacitores, ocurre en todo el volumen del material. No ocurre únicamente en la superficie, sino que va a ocurrir a lo largo del material, por una característica que vamos a discutir en un momento, y es que la onda electromagnética va a ser capaz de penetrar dentro del material en el caso de los materiales dieléctricos. ¿Sí? Acá los desplazamientos y las oscilaciones no generan una absorción tan marcada como lo hacían los conductores,
y por lo tanto la onda va a poder atravesar el material dieléctrico, que es efectivamente lo que nosotros podemos observar cuando vemos que la gran mayoría de los componentes ópticos puede permitir, digamos, en algunas circunstancias, el paso de ciertas longitudes de onda. Si estamos hablando, por ejemplo, de vidrio, miramos una lente, la lente está hecha de material dieléctrico o del vidrio, que sería un material dieléctrico, y ese vidrio va a permitir, digamos, el paso de longitudes de onda o de frecuencias más bien, digámoslo en el término adecuado, el paso de las frecuencias correspondientes al espectro visible. Muy bien. ¿Qué es importante tener en cuenta? Esa elongación que ocurre, ese desplazamiento de la nube de electrones, va a ser proporcional también a la irradiancia que va a sentir el material como efecto de estos campos eléctricos. Si por alguna circunstancia los campos eléctricos de la onda incidente tienen una potencia muy elevada, o están cargando o están portando una energía por unidad de área muy grande, lo que puede llegar a pasar es que incluso el material puede llegar a fallar. ¿Cómo es que llegar a fallar? Puede ser tanta la energía que está recibiendo el material de la onda electromagnética que estas nubes de electrones se pueden llegar a desprender. O sea, se pueden separar los electrones del núcleo. Y allí estaríamos hablando de que, estaríamos diciendo que el material en efecto está fallando o que el material se estaría quemando, ¿sí? Tal cual ocurriría, por ejemplo, en un material conductor que está conduciendo una cierta corriente y y que, por ejemplo, excede la capacidad de disipar energía, ¿sí? Ahora bien, si nosotros miramos esa polarización, nosotros podemos descubrir o podemos describir más bien matemáticamente ese campo eléctrico absorbido. Supongamos que ese campo eléctrico que está siendo absorbido o que está incidiendo sobre el material, que lo hemos descrito como una onda que está en una cierta posición espaciotemporal, lo podemos describir como ¿quién? Como un vector que tome todas las componentes de la posición y esto multiplicado por una función armónica que tome todas las componentes relacionadas con la frecuencia y el tiempo. De alguna manera lo que estamos diciendo es simplemente que este término de acá, que también es un término imaginario, lo que va a tener o va a estar compuesto es de quién. Va a estar compuesto de la amplitud incidente. Recuerden que la amplitud es un vector también, pero lo estamos pintando acá con un moñito, pero es el vector de orientación del campo eléctrico. Y estaríamos incluyendo aquí el término IK.R, incluso podría tener una fase, pero acá estamos suponiendo que todo esto, que todo este término, simplemente lo vamos a poner aquí en términos de E sub 0 dependiente de la posición. ¿Listo? ¿Para qué lo vamos a hacer de esa manera? Para poder expresar, como habíamos dicho ahora, el vector de polarización, que lo habíamos descrito en términos de U y la posición, siendo este el vector que me caracteriza la distancia entre las cargas, y esta obviamente la carga del electrón. Entonces yo puedo utilizar lo que se conoce como un modelo de estos materiales. Entonces cuando consideramos ese modelo de Drude, ahora vamos a ponerle una segunda componente
o una segunda parámetro que nos permita entender qué es lo que está pasando dentro del material dieléctrico. Entonces vamos a utilizar un modelo que se llama el modelo de Trude, que es el modelo que consideramos inicialmente con los materiales hechos por redes cristalinas con nubes electrónicas, pero vamos a añadirle la contribución de Lorentz. ¿Qué es lo que me permite hacer ese modelo de Drude-Lorentz? El modelo de Drude-Lorentz lo que me permite expresar es unas fuerzas externas netas e igualarlo a la masa por la aceleración. Y lo que estoy haciendo entonces, de alguna manera, es decir, este señor aquí está oscilando como efecto de la onda electromagnética que está incidiendo. Entonces, esa oscilación yo la puedo describir como si fuera un oscilador armónico. Pero si nosotros nos vamos a la ecuación del oscilador armónico, tenemos que recordar que, por ejemplo, había una serie de condiciones que tenían que ser ideales. ¿Quiénes recuerdan, por ejemplo, cuando se estaba resolviendo un sistema masa-resorte o un sistema de péndulo? ¿Cuáles eran las condiciones que nosotros considerábamos para poder solucionar ese sistema de masa-resorte? Ángulos pequeños, eso era una condición. Que la masa estaba distribuida en un solo punto, que no tenía fricción. Que también, pues en el masa resorte era que se movían solamente en la dirección de un eje, o sea, pues uno considera que eso como que se movía para los lados. Exacto, que se movía solamente en una dirección, que el resorte no esté interfiriendo, todo ese tipo de cosas. Hay una muy importante y tiene que ver con la fuerza que está haciendo o que hace que ese sistema de masa resorte empiece a oscilar. ¿Cuántas veces se aplica esa fuerza? ¿O cómo es la fuerza que se está aplicando para el sistema? Exactamente, es únicamente al inicio. Es lo que llamamos una función de tipo impulso. O sea, ocurre una sola vez y hace que el sistema empiece a oscilar. Y el sistema lo ponemos a oscilar y encontramos entonces que la fuerza, que las fuerzas netas son el efecto de masa por aceleración, pero resulta que no hay fuerzas netas. Entonces llegábamos y resolvíamos esencialmente este sistema de masa por aceleración y de allí sacábamos las soluciones para la posición, pues para la velocidad de la posición. En este caso, miren que no vamos a poder hacer eso así tan olímpicamente. ¿Por qué? Porque resulta que es que este sistema, estos iones de acá, yo los debo considerar como si estuvieran ligados con los otros iones de la red cristalina. Entonces, por acá va a haber un ion, por aquí va a haber otro ion, por ejemplo, un ion positivo por aquí. Entonces, si bien el campo eléctrico está haciendo que este sistema oscile o que el dipolo oscile, el núcleo también va a tener un cierto desplazamiento. Entonces eso hará que el vector dipolo eléctrico o el vector de momento dipolar también vaya variando su posición. Entonces, vamos a considerar que esto está relacionado por medio de, o está conectado, ligado con los otros átomos o los otros iones de la red cristalina por medio de la ley de Hooke. Y entonces ahí nos va a aparecer un término adicional. Hay otro término. Resulta que como esto va a estar de alguna manera ligado, también va a haber un término que tiene que ver con la absorción o con el amortiguamiento de esta oscilación. Entonces, en el caso de los sistemas masa-resorte, la oscilación ocurría y se daba continua a la misma amplitud todo el tiempo. Pero si recordamos, en el curso de física de oscilaciones de ondación óptica, posiblemente vimos sistemas que eran oscilantes, pero que estaban amortiguados. Y entonces, en ese caso,
las oscilaciones iban reduciendo su amplitud a medida que iba pasando el tiempo. Pero la parte más importante es esta onda electromagnética no ocurre solamente al inicio, sino que la onda electromagnética vamos a suponer que está viajando durante todo el tiempo de la oscilación. Entonces vamos a tener a ese elemento que está excitando la oscilación de los dipolos eléctricos todo el tiempo. Entonces como si fuera una fuerza externa añadida. Entonces esa fuerza neta, volviendo aquí al modelo, la vamos a considerar como si fuera una fuerza conductora que va a ser debida al campo eléctrico, porque la onda sigue propagándose, más una fuerza de resorte debido a las oscilaciones o a las vibraciones que va a tener esa molécula, más una fuerza de amortiguación. Y eso es lo que sí va a ser igual a la masa por la aceleración. Cuando expresamos ese sistema, nosotros podemos entonces escribir una ecuación diferencial, ahora un poco diferente, que va a ser precisamente una ecuación diferencial que me indique cómo es la aceleración más, llamemos un término que va a ser proporcional a la velocidad de x de t, más un término que va a ser proporcional a la posición. Y ahora sí, esto va a ser igual a la fuerza externa que está siendo aplicada. ¿Cuánto es la fuerza externa que está siendo aplicada? Va a ser entonces la correspondiente a menos E sobre la masa. Esto es simplemente producto de carga. Esta masa salió de despejarla de por aquí, porque en todas partes vamos a tener la masa. Pero entonces estos términos que nos van a aparecer aquí como coeficientes, los vamos a nombrar y van a tener un significado físico. ¿Sí? Y esto va a ser E sub 0 absorbido dependiente de la posición y por solamente la excitación temporal. Entonces a esto vamos a darle nombre. A este término de acá, esto va a ser precisamente el término de amortiguación. Esencialmente esa amortiguación ocurre por efectos de disipación térmica. ¿Sí? Vamos a tener este término de acá, que es proporcional a la posición. Entonces este es el coeficiente elástico o el coeficiente del comportamiento tipo resorte de ese sistema. Esto viene de la ley de Hooke. Y miren que ese constante de proporcionalidad en este caso no es otro que un parámetro que llamamos omega 0. Y ese omega 0 recibe también un nombre. ¿Quién recuerda qué es omega 0? En este tipo de sistemas oscilantes. Una constante de rigidez. La frecuencia natural. Bien, Pedro. Perdón. Tranquilo, no hay problema. Esa es la frecuencia natural de oscilación. O sea, los sistemas oscilantes van a tener una frecuencia a la cual ellos van a tratar de oscilar preferentemente, ¿cierto? Entonces ahora, bueno, y toda esta de aquí, dijimos es precisamente la onda incidente. Entonces ahora lo que podemos hacer es tratar de resolver esa ecuación diferencial. La vamos a resolver de la manera que a los físicos nos gusta resolver las ecuaciones diferenciales. ¿Y es cuál? Suponer que conocemos la solución y meterla ahí, y resulta que, ay, se solucionó, ¿cierto? Se han visto que esa es la manera como se solucionan las ecuaciones diferenciales generalmente. O sea, yo no sé cuál es la forma de la solución, pero voy a suponer que es de esta forma y dio, ay, ¿qué le pasó a esto? Me apagó la pantalla, ¿cierto?
Permítame, yo miro el que fue. Mm. Siempre esperan que uno demuestre eso, si es verdad, Emanuel. Ese era siempre mi problema con el curso de ecuaciones diferenciales, que para mí eso no tenía, o sea, yo nunca le encontraba la lógica a eso. Eso me sacaba canas. Yo creo que era más que todo como un acto de fe, como que los de matemáticas saben lo difícil que es hacer ecuaciones diferenciales, entonces era como, créanos, por favor, créanos, que eso es así. Sí, yo no sé, eso, pero igual. No es nada divertido resolver una ecuación diferencial de ese tipo cuando le dicen, pues, que la solución es así. ¿Por qué? Porque sí. Ay, lo mismo pasa con el curso de cálculo integral. A mí me pasaba lo mismo con integrales, que me decían, no, es que la solución o ese tipo de integral se resuelve por ese tipo de forma. ¿Por qué? Ah, porque sí. Ay, es que porque no quiere. Acá, carajo. Entonces, de pronto con esta me deja proyectar. Ujú, ujú. No sé qué le está pasando a esto. Vamos a hacer otra cosa. Voy a intentar conectarme por el Meet directamente. Permítanme, yo silencio esto. Bueno, muchachos, qué pena allí. Vamos a tener que hacer la clase de esta manera. ¿Me están escuchando? Listo. Y se está viendo ahí la pantalla también, ¿cierto? Bueno, entonces bien. Es posible que ahorita me toque dejar de compartir este para poderles mostrar en la presentación si necesito mostrarles alguna cosa. Pero bueno, por el momento entonces continuemos solucionando nuestra ecuación diferencial, diciendo entonces que la solución es precisamente una solución temporal, porque miren que lo que estamos haciendo es precisamente hallar la aceleración, la velocidad y la posición como funciones del tiempo. Un argumento pues que se puede dar en términos de decir, no, es que vamos a suponer que la solución es de este tipo, es del tipo e a la menos i omega t, es la siguiente. Es decir, si yo estoy excitando con este tipo de frecuencia o con este tipo de fuerza a mi sistema, finalmente el sistema va a terminar oscilando a esa misma frecuencia. Piensen, por ejemplo, cuando uno tiene, no sé, cuando uno estaba en el columpio y lo estaba empujando o empuja un bebé o alguna cosa, el bebé termina oscilando en ese columpio a la fuerza o a la frecuencia más bien con la cual estamos impulsándolo cada vez. Entonces, de alguna manera, esa podría ser nuestra razón para decir que finalmente la solución va a ser de ese tipo. Entonces, si suponemos que esa es la solución y la reemplazamos, entonces vamos a encontrar una ecuación diferencial o vamos a resolver la ecuación diferencial y al reemplazarla vamos a obtener este tipo de expresión. Vamos a decir entonces que menos, al sacar la segunda derivada, menos omega cuadrado
menos I veces ese gamma por omega más omega 0 al cuadrado. Eso van a ser los coeficientes de ese vector A, que es la amplitud precisamente de nuestra solución, multiplicado por ese mismo coeficiente o por esa misma función e a la menos I omega t, es igual a menos E sobre la masa del electrón por básicamente el mismo campo incidente. R E a la menos I omega t. Y la idea entonces es ahora resolver o despejar el término A para conocer entonces, ¿cierto? La solución completa. Entonces vamos a despejar A. Y lo que llegamos es entonces a una expresión de este tipo. Miren que con esos menos que tenemos ahí, podemos deshacernos de este menos que estamos cargando por acá. Nos va a quedar entonces esto en términos de E sobre masa del electrón por omega cuadrado menos omega 0 cuadrado más I veces gamma omega. Ahí simplemente reorganicé los términos un poquito. Y esto en términos de ¿quién? De E sub 0 absorbido en términos de R. Entonces nos quedó esta expresión. Miren que esta expresión nos está diciendo la amplitud de nuestra solución, entonces va a estar en términos de ¿quién? De la frecuencia natural, de la frecuencia de la onda incidente o la frecuencia de la excitación, de la carga electrónica y de la masa del electrón. Esos serían nuestros parámetros que van a estar afectando allí. Y este acá es el coeficiente de atenuación. Esos serían nuestros parámetros. Básicamente, lo que estamos diciendo es la solución o la posición de ese dipolo que está oscilando va a estar en términos justamente de las frecuencias naturales y externa, de la atenuación y de parámetros propios de la materia, ¿sí? Como son la carga electrónica y la masa del electrón. Una cosa importante es que acá tenemos una relación o una diferencia entre frecuencias. Acá tenemos la frecuencia de la onda incidente y la frecuencia de la onda natural. Los tipos de sistemas oscilantes que tienen esa relación se conocen como sistemas en donde ocurre un fenómeno que se conoce como el fenómeno de resonancia. ¿Quién ha escuchado de la resonancia? ¿O cuándo ocurre? En ecuaciones. Cuando son iguales, exactamente. ¿Quiénes son iguales? Cuando la frecuencia de excitación es igual a la frecuencia natural, miren que este término de omega 2 menos omega 0, ambos al cuadrado, se me anularía. Y entonces, eso haría que justamente la amplitud de la oscilación se incremente. ¿Se incremente cuándo? Se incremente de tal manera que cada vez que la onda está incidiendo, la amplitud va a ir creciendo proporcionalmente. Entonces, tenemos una situación, tenemos la situación en que esencialmente, si las frecuencias son muy cercanas, pero además el coeficiente de atenuación es muy pequeño, entonces esa amplitud puede hacer que cada vez las oscilaciones vayan a ser de una mayor y mayor elongación, es decir, que cada vez que la onda electromagnética esté pasando o esté interactuando con el dipolo, esta separación se haga cada vez más y más grande. ¿Hasta qué punto?
miren que no necesariamente tendríamos que haber tenido una excitación muy grande para que este material deje de comportarse adecuadamente y llegue a la falla o llegue a la ruptura. Listo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas frecuencias oscilantes y con los materiales que tienen bajo coeficiente de atenuación. Si nosotros tomamos esa solución que teníamos ahí, vamos a copiarla otra vez por acá. Ay, no cogí la herramienta adecuada. Vamos a copiar todo esto. Vamos a duplicarlo. Ahora voy a multiplicar arriba y abajo por el complejo conjugado de este valor de acá, que es un valor complejo, ¿sí o no? Vamos a multiplicarlo por omega cuadrado menos omega 0 cuadrado menos, para que me dé el complejo conjugado, y gamma omega. Y vamos a dividir por lo mismo. Omega cuadrado menos omega 0 cuadrado menos y gamma omega. Cuando hacemos eso, vamos a poder reexpresar esa amplitud como E sobre m, la carga del electrón sobre la masa, y aquí arriba me va a quedar entonces omega cuadrado menos omega 0 cuadrado. Eso los voy a poner aquí junticos, menos y veces gamma omega sobre omega cuadrado menos omega 0 cuadrado al cuadrado más gamma cuadrado omega cuadrado. Entonces allí bueno, y esto por la onda incidente. ¿Qué es lo que me permite hacer esa expresión o por qué la quiero poner así? Porque esencialmente me evita tener esos coeficientes imaginarios en la parte inferior. Y entonces de esa manera yo voy a poder separar este término de amplitud en dos componentes, una componente real y una componente imaginaria. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Pero antes de eso, vamos a discutir un poquito de cómo es entonces precisamente la elongación en términos de esta expresión a la que acabamos de encontrar, ¿cierto? Recuerden que la elongación era precisamente A por E a la menos I omega t. Entonces, si yo tomo esta expresión, básicamente lo que estoy haciendo es tomar todo esto y multiplicarlo por E a la menos I omega t. ¿Qué me está diciendo esa expresión? Entonces, esencialmente me está diciendo, la elongación de los dipolos va a ser proporcional ¿a quién? Va a ser proporcional a la onda que está siendo aplicada. Esto es la onda que está siendo aplicada, tanto la parte espacial como la parte temporal, pero va a entrar en resonancia, o puede llegar a entrar en resonancia, cuando esta diferencia de frecuencias se haga cero. O sea, cuando la frecuencia de la onda incidente corresponda con la frecuencia de la onda, con la frecuencia natural de oscilación del material. En ese caso, únicamente vamos a quedar con el término correspondiente a los parámetros imaginarios. ¿Sí? Porque esto se haría cero, esto se haría cero, y únicamente vamos a depender de esto, del coeficiente de atenuación, que es un término imaginario. Entonces, la atenuación, en términos del comportamiento del material, está relacionado con términos imaginarios. ¿Listo? Es importante entonces también tener en cuenta, entonces, si el material está fuera de la resonancia, ¿qué pasa entonces con esto? Decimos que básicamente vamos a tener oscilación de los dipolos cuando tenemos entonces, cuando estamos por fuera de este tipo de frecuencias,
porque la oscilación de los dipolos va a ser muy elevada, muy grande, o vamos a entrar en esa condición de resonancia precisamente cuando nos acercamos a esta frecuencia. Y entonces, si nosotros separamos esos dos términos, el término real del término imaginario, miren que nosotros podemos reexpresar ese vector de dipolo. Recuerden que el vector de dipolo lo habíamos expresado como un vector P, que ahora lo podemos expresar como una función en el espacio y en el tiempo, donde estamos multiplicando entonces la carga del electrón por, por esta elongación. Entonces esto era E por X. Y si separo los términos imaginarios, puedo entonces decir, es que esto es como si estuviera expresado por un cierto coeficiente de tipo real. Ese coeficiente va a depender de la frecuencia, multiplicado por, lo que voy a hacer entonces acá es coger este término de aquí, o más bien, todo este término que es la parte E a la I, KR menos omega T más phi, que es toda esta expresión de aquí, y separarla en coseno de ese término y en la función seno. Entonces aquí me va a quedar esto como si fuera coseno de K.R menos omega T más phi. Pero phi, la fase se puede expresar también en términos de quién, en términos de estos coeficientes, en términos de los coeficientes omega cuadrado, perdón, omega phi y omega cuadrado menos omega teta, ¿cómo es? Déjenme escribirlo y apenas lo escriba, les repito. Esto es omega por phi y aquí me queda la diferencia entre las frecuencias. Digámoslo de esa manera mejor. ¿Sí? Esto es la parte real. Esto es simplemente la expresión de la fase. Más y veces un coeficiente imaginario, también dependiente de la frecuencia, por el seno de este mismo argumento. Bien. Miren que lo que hemos hecho hasta allí simplemente fue la elongación, expresarla o nos permitió expresar ese vector del dipolo eléctrico, simplemente multiplicándolo por E. Si nosotros escribiéramos este coeficiente solito y este coeficiente solito, esos coeficientes, miren que son los que van a tener toda esta componente de acá, ¿cierto? La parte real de la componente y la parte imaginaria de la componente. Entonces vamos a expresar esos coeficientes por aparte. Digamos, vamos a expresar el coeficiente real. Es una función de omega. No es otra cosa que E al cuadrado sobre la masa del electrón por el término real de esta expresión. El término real de esta expresión es esta diferencia con eh, con este coeficiente de aquí. Entonces me quedaría algo como omega 0 cuadrado menos omega cuadrado sobre omega 0 cuadrado menos omega al cuadrado más gamma cuadrado omega cuadrado. Esa sería la parte del término que tiene que ver con los términos reales. Y el término imaginario también dependiendo de la frecuencia, va a ser entonces este mismo coeficiente, ahora sin el i, con este gamma por omega y con este mismo de abajo. Entonces me quedaría e al cuadrado, la masa del electrón,
gamma por omega sobre omega 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más gamma por gamma cuadrado omega cuadrado. Estos son los términos imaginario y real. ¿Qué podemos hacer con esos dos términos? Miren que son funciones de la frecuencia. Entonces miremos precisamente qué es lo que hace la frecuencia cuando yo los estoy graficando como una función. Considerando que el término, esto de acá es simplemente una constante, entonces lo que vamos a graficar es esta función. Vamos a graficar como función de la frecuencia omega 0 cuadrado menos omega cuadrado sobre omega 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más gamma cuadrado omega cuadrado. Miren que esa expresión entonces tiene la frecuencia natural, tiene la frecuencia de excitación y tiene el coeficiente de atenuación. Son como las variables. Permítanme entonces, les presento desde esta otra. Me dicen por favor si se va a ver o no se va a ver. Por favor, abran el micrófono y me cuentan si se ve. Sí se ve. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Lo que vamos a hacer es precisamente esa función. Aquí el omega simplemente lo reemplacé por x. ¿Sí? Omega cuadrado menos x cuadrado. Esa es mi variable omega. Acá tenemos la misma ecuación, omega cuadrado, omega 0 cuadrado menos x al cuadrado más gamma x al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a visualizar qué pasa, por ejemplo, cuando modificamos el parámetro de atenuación. Observen que si yo aumento el parámetro de atenuación, se reduce considerablemente la amplitud de ese término. Entonces, entre más grande el parámetro de atenuación, menor la amplitud. Por lo tanto, menor la amplitud de las oscilaciones. Si el coeficiente de atenuación es muy pequeñito, entonces miren lo que pasa con las oscilaciones. Y aquí estamos considerando solamente frecuencias desde el 0 hasta cualquier número, ¿cierto? Esto es un valor muy elevado. ¿Qué hace el otro término? El otro término me controla la frecuencia de oscilación del sistema, ¿sí? Entonces puede ser un parámetro, digamos que está entre 0, esto no lo tengo bien organizado, pero bueno, ustedes me entienden aquí, ¿sí? Por ejemplo, en 5, miren que justamente en el punto 5, este parámetro se hace 0, y también justamente donde yo me desplace, pues donde yo me posicione en 4. Entonces allí será el punto donde se invierte este parámetro real, sin importar cuál sea el parámetro de atenuación, el coeficiente de atenuación que vamos a tener acá. Entonces volvamos aquí a esta otra presentación. Dejemos de presentar por aquí y volvamos a presentar por acá. Entonces, esencialmente, ¿qué fue lo que acabamos de observar? Lo que acabamos de observar es que precisamente, si yo grafico ese término, entonces voy a tener funciones que básicamente me van a marcar, hagámoslo así, van a comportarse como de esta manera, donde este punto de aquí es justamente la frecuencia natural, y si yo incremento el coeficiente de atenuación, entonces esa
va a comportarse como de esta manera. Entonces, digamos, si esto fuera gamma 1 y esto fuera gamma 2, gamma 1 es menor que gamma 2. Eso es lo que estamos diciendo básicamente. ¿Qué es lo que vamos a observar? Que esencialmente en estas regiones, o puedo separar esto en 3 regiones básicamente. Esta región donde esa amplitud de la oscilación es muy grande, y esta, ¿cierto? Esta primera región, esta segunda región de la amplitud grande y esta tercera región de amplitud reducida. Resulta que esta zona de acá se llama zona de transmisión. Lo mismo que esta zona de acá, zona de transmisión. En esta otra zona de acá se llama una zona de absorción disipativa. Entonces los materiales dieléctricos van a operar de tal manera que si las ondas incidentes están incidiendo con frecuencias cercanas a la frecuencia natural del material, entonces eso va a hacer que se absorba la energía y no pueda propagarse a través del material. Entonces, también podríamos hablar de que esta zona de absorción disipativa es una zona de opacidad. El material allí es opaco. ¿Para quién? Para todas las frecuencias que estén en este rango. ¿Sí? Allí el material no está transmitiendo la luz. Para frecuencias más bajitas, como esta, el material sí va a transmitir la luz. Sin embargo, observen una cosa muy interesante. Resulta que dependiendo justamente de la frecuencia, esto no necesariamente es constante. Para algunos materiales esto puede ser muy, muy variante. Por ejemplo, puede ser algo como de este estilo. ¿Y eso qué significa? Significa que la atenuación o que la propagación será dependiente de la frecuencia. En otras palabras, qué tanto está oscilando los dipolos va a ser una función de la frecuencia. ¿Y eso qué puede implicar? Puede implicar que la energía que está recibiendo el material debido a la onda se disipe más o menos, y al disiparse más o menos va a lograr, por ejemplo, que la luz pueda viajar a través de ese material a mayor o menor velocidad. Entonces, esto, como es una función de la frecuencia, es lo que se conoce como la dispersión. Entonces, esto se llama, también esta región de acá se llama la zona de dispersión normal. ¿Y por qué entonces qué ocurre con esta zona de acá? Con esta zona de acá también hay transmisión. Miren que dijimos, esto es una zona de transmisión. Solo que a diferencia del caso anterior, a esto se le llama dispersión anómala. Dispersión anómala. ¿Qué significa que las frecuencias o que este coeficiente de acá haya cambiado de ser positivo a volverse negativo? Simplemente implica un cambio de fase de menos pi. Entonces, una vez el material, pongámoslo así, en valor absoluto de pi, una vez el material interactúa con la onda electromagnética, le cambia la fase en una magnitud de pi a la onda que está viajando. O sea, la retrasa pi. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el otro coeficiente, con este coeficiente imaginario? Entonces, si graficamos ese coeficiente imaginario, básicamente lo que nos vamos a encontrar es precisamente las atenuaciones, esas absorciones como tal,
Entonces, si graficamos ese otro coeficiente, sería algo como esto, sería gamma por omega sobre, miren que ahora no tenemos la diferencia de omega, sino simplemente omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado más gamma cuadrado omega cuadrado. Vamos a mirar ese término de acá. Y vamos a mirar esa misma situación, que sería esta función que estamos viendo en esta situación, esta función g. Entonces observen que también justamente a la misma frecuencia natural del sistema hay un pico muy grande. Ese pico muy grande habla de que a esa frecuencia hay una absorción muy grande. Y por lo tanto, eso explica entonces el por qué en las cercanías de esas frecuencias vamos a tener una absorción. Nuevamente, si nosotros jugamos con la frecuencia, pues entonces el pico se va a mover consecuentemente. Y si jugamos con el parámetro de atenuación, menor atenuación implicará mayor absorción y mayor atenuación, una menor amplitud de ese coeficiente imaginario. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Si logramos hacer esto otra vez. Si graficáramos ese término, entonces miren que nuevamente, justamente en esa frecuencia omega 0 es donde vamos a tener ese pico. Ese pico, miren que no es otra cosa que el pico de resonancia. ¿Sí? Y con mayores parámetros de atenuación, entonces esto simplemente va a reducir su tamaño. Este sería gamma 2 y este de acá en rojo sería gamma 1. Y lo que estamos diciendo es que gamma 1 otra vez es menor que gamma 2. Esencialmente, tener una mayor atenuación significa decir que vamos a tener una mayor cantidad de energía transmitida de la onda hacia el material. Listo. Miren que, por ejemplo, si nosotros observáramos algunos materiales, como por ejemplo el vidrio, podríamos encontrar a cuáles frecuencias ese material es opaco. Vemos por aquí, tengo una imagen, así la encuentro. Y creo que otra se me va a desconectar esto, sí. Esta imagen que tenemos aquí, esta imagen es la longitud de onda en el eje horizontal y la absorción del material. Que el material tenga mayor absorción, lo que implica es que va a ser opaco en esa región de longitud de onda. Recuerden que en este caso estamos considerando longitudes de onda, pero idealmente lo deberíamos ver en términos de la frecuencia. También podemos decir que a las frecuencias correspondientes a estas ondas que tenemos aquí con estas longitudes, el material está absorbiendo mucho. Entonces, por lo tanto, no permitirá que la onda pueda propagarse a través de él. Mientras que en toda esta otra región, el material actúa de manera transparente. Cuando hablamos de transparencia es precisamente que la onda electromagnética pueda viajar a través del material. Entonces, todas estas regiones, todas estas frecuencias que corresponden a la luz visible, que miren que son las longitudes de onda entre 320, qué sé yo, y 700 nanómetros,
que son precisamente desde el azul o el violeta hasta el rojo, tienen baja absorción. Entonces, por esa razón, el vidrio, por ejemplo, permite el paso de la luz visible, pero bloquea este tipo de luz que está acá. Es opaco a este tipo de luz. ¿Cuál sería este tipo de luz que tenemos aquí? Ujú. Sí, la ultravioleta, ¿cierto? Que precisamente es lo que ocurre con, con el vidrio. Por ejemplo, si estamos dentro de un recinto que tiene el vidrio y miramos con un filtro ultravioleta, vemos que no podemos observar la luz a través del vidrio. O lo que también es lo mismo, si estamos dentro de un recinto y estamos mirando a través de la ventana, las componentes de la luz que proviene del sol en ese espectro, en ese rango de ultravioleta, no nos afectaría. Ese también sería como el mismo principio de los bloqueadores solares. El bloqueador solar lo que hace es precisamente aplicar una capa de un material que absorbe a esa longitud de ultravioleta para que no llegue hasta la piel. Bien. ¿Algún otro comentario, pregunta, inquietud hasta aquí o está siendo más o menos clara la explicación? No me están diciendo si está siendo clara la explicación, muchachos. Creo que pude lograr que esto volviera a funcionar. Listo. Bien, otra característica que nosotros podemos observar es que si nosotros graficáramos, mire que lo que hicimos fue graficar aquí las dos componentes del vector de momento dipolar, la componente real y la componente imaginaria. ¿Cómo sería si nosotros graficáramos la magnitud del momento dipolar? Entonces esa magnitud del momento dipolar también va a ser una frecuencia, va a ser una función de la frecuencia y lo obtendríamos a partir de tomar lo que sería la componente real, elevarla al cuadrado y sumarle la componente imaginaria al cuadrado. Lo que vamos a hacer entonces para obtener esa función. Entonces, si nosotros graficamos esa magnitud de ese vector, vamos a darnos cuenta que también está centrado o son picos que están centrados alrededor de la frecuencia de oscilación. Y a mayor parámetro de atenuación, entonces menor será la amplitud de la oscilación. Mírenlo, aquí está. Mm, mm. Ahora sí les puedo mostrar esto sin que se me toste. Y esta es precisamente esa función, la función f al cuadrado más g al cuadrado, sería esta de aquí, que me da entonces la suma de esas dos. También, a mayor atenuación, menor amplitud de oscilación de los dipolos. Y a menor atenuación, pues vamos a entrar en la condición de resonancia. Eso es esencialmente lo que va a ocurrir. Bien. Finalmente, también podríamos graficar la fase. Podríamos coger esa ecuación que teníamos aquí, donde teníamos la tangente inversa de la relación de el coeficiente y la frecuencia de excitación sobre esta diferencia de frecuencias. Y si graficamos la fase, esa fase se va a ver como de esta forma. A ver, grafiquemos la fase. La fase es esta de aquí. Dejemos incluso los dos para que miremos la fase, lo que va haciendo. Miren que a medida
que nos acercamos, o lo que vemos aquí es que la fase va a ser positiva para todas estas frecuencias antes de la frecuencia de oscilación y va a cambiar de signo después de la frecuencia de oscilación. Y la razón es precisamente esa diferencia de fase que induce, o que el material le induce a la onda que se está siendo propagada después de que atraviesa el material. Tenemos esto de aquí. Y miren que justamente si yo magnifico ese coeficiente de atenuación, simplemente la fase, esa función se me amplía y únicamente vamos a tener un efecto considerable o una variación de la fase dependiendo de la frecuencia que tendríamos allí. Bien. Tenemos de compartir esto. Entonces, en resumen, un material dieléctrico va a ser un material entonces que va también a absorber la luz que está recibiendo. Ese material, dependiendo de la frecuencia o para ciertas frecuencias, va a ser transparente, o sea, va a permitir que la luz lo atraviese. Para otras frecuencias, ese material se va a comportar como un material opaco. En los casos en los que el material es transparente, la luz puede refractarse. En cualquiera de los casos, la luz puede reflejarse también. Entonces, el material dieléctrico es mucho más complejo de estudiar, ¿sí? Que el material conductor como tal. Sin embargo, otra de las características que vamos a tener en cuenta es que precisamente ese material también va a reemitir radiación como efecto ahora no de tener electrones que están siendo acelerados por el campo eléctrico externo, sino como efecto de los dipolos eléctricos estar cambiando de orientación. Esos dipolos eléctricos también se pueden considerar como si fueran cargas y por lo tanto van a considerarse también cargas radiantes o me van a generar también la reemisión de la luz. Y eso es lo que explica o lo que nos va a permitir explicar más adelante es precisamente por qué las ondas electromagnéticas cuando inciden en una superficie de un material dieléctrico, algunas de ellas van a reflejarse o una porción de la luz se va a reflejar, una porción de la luz se va a transmitir y esa transmisión pues va a estar relacionada con la refracción, pero también debemos entender entonces esa reemisión. ¿Listo? Esa reemisión se conoce como la emisión dipolar. Juan, Hola, Juan Pablo. tengo como una dudita, una curiosidad antes de sigamos con el tema. Tú estás diciendo que los materiales dieléctricos pueden remitir parte de esa luz, pero entonces eso también aplica para un tipo de onda electromagnética. Aplicaría según la frecuencia. Eso es esencialmente una función también de la frecuencia. O No sea, todas las frecuencias. ¿Sí? no, sigo, no, continúe. No, que básicamente lo que nos vamos a dar cuenta es que precisamente la frecuencia de la onda incidente es la que va a determinar para la onda reemitida qué cantidad de esa radiación se estará remitiendo, ¿cierto? Dependiendo del material en el que está incidiendo. Lo que vamos a ver es que básicamente esa onda emitida es una función de las características propias de ese material, pero también es una característica de la onda que incidió. O sea, las dos van a afectar. Pero entonces esa onda que es remitida es, pues tiene un tamaño considerable, que porque pues en ese caso yo me imagino que pues, pues aquí en el planeta que hay tantas ondas de radio yendo de un lado a otro y hay pues materiales en medio y estamos nosotros las personas, pues no remitiríamos parte de esas ondas y pues si no haría un poco difícil la comunicación, pues por ejemplo. Lo que tenés que recordar es que las ondas, por ejemplo, no necesariamente van a interferir entre sí. Para que haya una interferencia entre las ondas, ellas tienen que cumplir unas condiciones bien particulares. Las ondas pueden estar simultáneamente en una posición espaciotemporal, en un punto en un espacio, y viajar sin que interfieran una con la otra. Eso es lo que está pasando, digamos,
normalmente en la mayoría de las situaciones, que vas a tener ondas de radio, ondas de microondas, ondas de luz visible, pero como todas son de diferentes frecuencias, no necesariamente van a incidir y todas tienen vectores de propagación diferentes, no necesariamente van a interactuar entre sí. Y recordad que, por ejemplo, cuando hablábamos de interferencia de ondas y cuando veamos el tema como tal de interferencia, hay unas condiciones muy específicas para que las ondas interfieran, por ejemplo, constructiva o destructivamente. Y esas condiciones no se cumplen para ondas que, por ejemplo, provienen de fuentes aleatorias. Así estén en el mismo punto espacio-temporal. No sé si eso te explica un poco o te deja las mismas. No, o sea, sí entiendo lo que dices, sino que me refería más que todo a que vos decís que las ondas que inciden sobre materiales dieléctricos pueden ser remitidas de cierta manera. Entonces, con eso en mente, pues aquí en el mundo, que, pues dando el ejemplo de las ondas de radio, pues las ondas que utilizan para comunicarse, pues las ondas no se ven afectadas al incidir sobre materiales dieléctricos, como por ejemplo nosotros o yo no sé, árboles, por ejemplo. Tienes que tener en cuenta que esa interacción entre la materia y la radiación dependerá de la frecuencia como tal de la onda. Te lo digo en términos de la frecuencia, pero también lo puedes ver en términos de la longitud de onda. Digamos que para las longitudes de onda de las ondas de radio, por ejemplo, nosotros somos un obstáculo que es despreciable. La onda de radio no interactúa con nosotros, simplemente pasa derecho. O sea, está oscilando y digamos que te pasa por encima y no se dio ni cuenta que estabas allí. ¿Cuáles ondas sí interactúan, por ejemplo, digamos, a escala humana? Por ejemplo, la onda, o sea, la luz, por ejemplo, interactúa a escala humana. Entonces, que, por ejemplo, la materia la podemos ver precisamente porque la luz se refleja sobre esa materia. Por ejemplo, si tuviéramos ondas de frecuencias más altas, ondas como por ejemplo el ultravioleta, son ondas que son más energéticas, interactúan con la materia y además pueden causar efectos sobre la materia, ¿cierto? Si te vas para ondas de longitud de onda más corta o mayor frecuencia, vas a llegar a situaciones donde la onda, donde la energía que está aportando esa onda va a afectar a esa materia. Podríamos incluso llegar a hablar de situaciones donde la materia absorba esa energía y se vea afectada o se vea, digamos, dañada por esa energía. Pensar, por ejemplo, en la situación que tenemos con ondas de alta energía como los rayos X, ¿cierto? Un rayo X, por ejemplo, si interactúa con la materia, con un tejido orgánico, por ejemplo, lo puede deteriorar o puede generar, no sé, mutaciones en el ADN, cosas de ese estilo, y digamos, generar un cáncer, ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ¿No? sí, señor, muchas gracias. Listo. Bien. Entonces, como les decía, vamos a mirar entonces cómo es este fenómeno de la emisión debida a esa interacción de los dipolos con los campos eléctricos. Entonces, teníamos entonces que esencialmente, habíamos dicho, hasta donde me quedo como fea. Supongamos que este entonces es el campo eléctrico que está incidiendo y allí teníamos un dipolo eléctrico. ¿Cierto? Habíamos dicho, listo, por acá se me está formando esencialmente un dipolo eléctrico. ¿Como efecto de quién? Como efecto de este campo eléctrico que está siendo absorbido por el material. Entonces, nuevamente, sin entrar en detalles de la teoría de radiación,
esa emisión dipolar se puede caracterizar como un campo eléctrico o una onda que está en una cierta dirección o en una cierta posición espacio-temporal y que va a estar caracterizada por este parámetro 1 sobre 4 pi epsilon en una cierta dirección radiante y por el producto cruz entre el vector de dirección y el vector de la segunda derivada temporal del vector o de la parte real del vector de polarización. Y eso pongámoslo aquí entre paréntesis. Miren que si yo estoy considerando acá el vector de polarización como una posición, entonces la segunda derivada temporal de ese vector de posición es algo así como una aceleración. Entonces, en otras palabras, también estamos considerando aquí que es la interacción entre, o la dirección de esa onda emitida va a ir justamente con la misma forma funcional que tenía en el caso de los conductores, que era producto cruz de un vector director por otro vector director, por un vector que era el de la aceleración de los electrones. En este caso es la segunda derivada temporal, o cómo cambia la segunda derivada, o cómo cambia la posición después de que hago la segunda derivada. Listo. Nuevamente, el campo magnético de esa emisión lo podemos caracterizar como N cruz el campo eléctrico. ¿Sí? Lo que hice aquí. Ya, ahora sí. Okay. Si nosotros reemplazamos entonces la parte real, que la parte real es la que nos permite hablar de la propagación dispersiva, que la otra simplemente, la parte imaginaria habla solamente de la parte que se absorbió, entonces podemos expresar básicamente esa segunda derivada de la parte real con respecto a a, a la versión, la segunda derivada temporal de la parte real, ahora sí, como menos omega cuadrado por ese vector de la parte real, ¿cierto? Si sacamos la segunda derivada temporal, nos va a aparecer este término menos omega cuadrado, únicamente en términos de la frecuencia. Y entonces eso nos va a permitir expresar, como es este mismo vector, la parte real, lo podríamos expresar entonces como menos omega cuadrado que multiplica a e al cuadrado sobre la masa del electrón por omega cero cuadrado menos omega cuadrado. Ese era este coeficiente del coeficiente que graficamos ahorita. Omega cuadrado menos omega cuadrado cuadrado más gamma cuadrado omega cuadrado. Todo eso multiplicado por el campo eléctrico absorbido. Listo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Pues esencialmente esta sería entonces la aceleración. Y si consideramos este tipo de emisión que teníamos allí, otra vez podríamos decir que en un sistema de coordenadas, donde acá tenemos al dipolo eléctrico, ese dipolo eléctrico va a estar oscilando como consecuencia de que el campo eléctrico de la onda está haciendo oscilar en esta dirección. Pongamos que la onda eléctrica de la onda va viajando en esta dirección. Entonces, precisamente, en una cierta dirección particular, sobre ese plano vertical, vamos a tener que acá se nos va a formar un ángulo θ y que nuevamente vamos a encontrar que para un punto determinado el campo eléctrico va a estar apuntando perpendicular.
como si fuera una función o como producto de una función seno. Entonces, en este punto, por ejemplo, el campo eléctrico es más grande, en este punto es más grande y en este punto va a ser el punto más grande porque es el punto perpendicular. Porque depende entonces del seno de ese ángulo. Entonces, si miráramos, por ejemplo, esa imagen de la emisión, vamos a moverlo por aquí, yo llego hasta ese punto. Aquí. Sí, esencialmente esto es lo que tenemos allí. El dipolo eléctrico, y esto sería la forma que vamos a observar entonces de la emisión. Otra vez, siendo máxima en la dirección perpendicular a la oscilación y siendo nula en la dirección misma de la oscilación. Otra vez, eso que tenemos allí son ondas que son precisamente ondas esféricas. Si nosotros graficáramos, perdón, si nosotros escribiéramos esa onda reemitida por ese material, tendríamos esta expresión, una onda que va a ser menos e al cuadrado sobre 4pi epsilon más el electrón. Acá me queda un omega cuadrado que multiplica a omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. Este omega cuadrado, recuerden que fue el que nos salió de hacer la segunda derivada temporal del vector, de la parte real del vector de polarización. Acá nos quedó omega cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más gamma cuadrado omega cuadrado. Y acá nos va a quedar entonces la amplitud de la onda absorbida sobre la distancia. Recuerden que a mayor distancia, menor amplitud del campo eléctrico. Esa menor amplitud es debido al efecto de que las esferas se van incrementando en tamaño, ¿cierto? Esto multiplicado por el seno de teta, considerando teta, este ángulo que forma la dirección de la oscilación con la dirección que estoy analizando. Y finalmente vamos a tener acá E a la I, K.R, menos omega por T, más o menos pi, y esto en dirección del vector unitario U. Entonces lo que estamos diciendo es básicamente, otra vez, la onda reemitida es proporcional a la onda incidente. Acá este cambio de fase más o menos dependerá si estamos en la zona de la frecuencia donde la propagación es la que llamamos de dispersión normal o donde la propagación ocurre como efecto de la dispersión anómala. Entonces por eso ponemos aquí el más o menos dependiendo de la frecuencia. Y acá todo esto es un término propio de la propagación en el caso de los materiales dieléctricos. Entonces, sin embargo, si observamos esta forma funcional o esta onda que se está reemitiendo, nos damos cuenta que se parece bastante al tipo de onda que teníamos para la situación de los conductores, ¿sí? ¿Difiere en qué? Difiere en que acá, por ejemplo, no tenemos la conductividad eléctrica de los materiales, no tenemos la permeabilidad magnética, pero acá sí tenemos estos coeficientes que nos van a hablar de qué tanto absorbe y qué tanto estamos cerca de la frecuencia resonante del material. Pues por eso nos va a aparecer esos términos allí. Si nosotros miráramos vamos a mirar aquí una imagen, donde la tengo. Vamos a visualizar ahora cómo es. ¿Dónde se metió este? ¿Era este? Sí. Esta es la situación que vamos a la cual estamos
expuestos en este momento. Vamos a compartir esta. Esto aplica para antenas, pero básicamente lo que podemos nosotros entender es que cada uno de esos dipolos del material dieléctrico se comporta como si fuera una pequeña antena, porque es un dipolo donde las cargas positivas y negativas están siendo intercambiadas como efecto de su interacción con el campo eléctrico. Entonces miren lo que ocurre. Allí en el centro tenemos el dipolo. En esta dirección la radiación es mínima, pero miren que las ondas que se van generando allí son precisamente ondas esféricas cuya máxima dirección de propagación, cuya máxima intensidad de propagación ocurre justamente sobre el plano perpendicular a esa oscilación. Aquí, por ejemplo, esta imagen es muy diciente. ¿Por qué? Porque nos permite visualizar justamente la amplitud de las ondas que están siendo reemitidas por el material. Esta situación casi que también la podríamos calcar en cuanto a la amplitud de la reemisión debida a los materiales conductores. Entonces, observen que esa reemisión justamente ocurre máximo, la dirección máxima en la dirección perpendicular a la oscilación y nula en la dirección justamente de la oscilación. Sin embargo, esas formas de allí son, o esas ondas que se generan, son ondas de tipo esférico. ¿Alguna inquietud? ¿Comentario? ¿Pregunta? Bueno, si nosotros aplicamos el teorema de Poynting, también podemos encontrar entonces la potencia que está siendo emitida. Eso es simplemente entonces escribir el término de C por epsilon multiplicado por la amplitud que está siendo emitida como función de R y T al cuadrado. Y esto es la dirección entonces de la propagación normal. O sea, en cada una de esas direcciones que asumimos que se va a dar la propagación. Entonces, podemos expresar ese término de esa potencia emitida como C al cuadrado sobre 4pi más electrón raíz de epsilon, todo esto al cuadrado, y multiplicado por omega 0 cuadrado menos omega cuadrado sobre omega 0 cuadrado menos omega cuadrado más gamma cuadrado omega cuadrado. Miren que no nos hemos deshecho todavía de ese término que tiene que ver con la absorción del material. Allí también va a estar involucrada la absorción del material. Y a esto va a multiplicarlo la amplitud de la onda. Epa, ¿qué le pasó? De la onda absorbida al cuadrado por el seno cuadrado de teta sobre la distancia al cuadrado y por el coseno cuadrado de k punto r menos omega t más o menos phi. ¿Cierto? Aquí teníamos más o menos phi. Ah, no, aquí ya lo volvemos en coseno. Entonces no tenemos que considerar, estamos solamente considerando la parte real. Y entonces esto en términos de en la dirección de n. Eso era como un octante, sí, Pedro, eso era como un octante, como si hubiéramos hecho un corte sobre los planos verticales y horizontales, como para mirar toda la dispersión de la energía de la onda que se está emitiendo. Finalmente, la irradiancia emitida
como función de la posición, será entonces 1/2 de C por E al cuadrado sobre 4pi masa del electrón raíz de epsilon al cuadrado por todo este señor de acá. No lo voy a copiar otra vez, simplemente lo voy a copiar hasta acá. Listo. Esa sería la irradiancia. Si nuevamente nosotros graficáramos la reemisión, o sea, si graficáramos ese parámetro de reemisión en términos de la frecuencia, lo voy a presentar acá en las diapositivas para no tenerlo que volver a hacer, pero esencialmente es el mismo comportamiento que venimos observando. Entonces, aquí rápidamente, todos estos son estos términos. Este sería el dipolo que vimos en la animación. Y acá tenemos esos términos donde estamos hablando del término de dispersión y del cuadrado de ese término de dispersión. Miren que entonces acá nuevamente, como acá nos salió un signo negativo, pues se invierte la forma funcional, pero digamos que el comportamiento es exactamente igual. Acá vamos a tener una zona de absorción disipativa. Entonces en esa zona es donde el material va a absorber, pero en las otras zonas, en la zona de dispersión normal y de dispersión anómala, no vamos a tener ese efecto, sino que vamos a tener que el material está permitiendo justamente la propagación de ondas. Y con la potencia, entonces también vamos a tener exactamente la misma situación. La potencia o la irradiancia que tenemos allí nos va a permitir observar que también, dependiendo del coeficiente de atenuación, la irradiancia va a ir cambiando. ¿Eso qué es lo que nos permite observar? Nos permite, por ejemplo, determinar en materiales dieléctricos, observar que el comportamiento del material va a depender justamente de esos coeficientes de atenuación. Por ejemplo, en este caso, este elemento que está en la parte posterior está permitiendo o está reflejando parte de este elemento que se encuentra en la parte frontal, pero no nos está permitiendo ver mucho a través de él. Si observamos este de aquí, este nos permite observar lo que está detrás, o sea, está permitiendo la transmisión en todo su volumen. Y si nos fijamos en los tres, esos tres están reflejando la luz incidente, y eso es precisamente lo que se ve sobre esta superficie horizontal. Esto que se ve en verde, amarillo y azul, justamente el reflejo de la luz. Entonces estos materiales dieléctricos están reflejando la luz y están transmitiendo también la luz. Otra de las características con las que hemos interactuado también para entender la dispersión, y una de las maneras más simples de entender cómo es el fenómeno dispersivo en un material dieléctrico, es cuando a ese material dieléctrico le damos una geometría como la del prisma. Porque esencialmente allí lo que tenemos en el caso de la interacción con el prisma es precisamente tomar una onda incidente con una variedad de frecuencias que, gracias al efecto de la interacción en esa primera superficie, hace que la refracción ocurra en diferentes ángulos, pero digamos que el hecho de que cada una de las frecuencias de las que está compuesta esa luz incidente esté viajando a diferentes velocidades o esté siendo sujeta a una dispersión distinta, porque eso es lo que está ocurriendo, dependiendo de quién, dependiendo de su frecuencia particular, entonces va a hacer que lleguen a diferentes instantes sobre la superficie, sobre la segunda superficie, y que cuando se sufran la segunda refracción, justamente se hayan separado tanto que ya no se vean como la combinación o la superposición de frecuencias,
sino que podamos discernir cada una de las frecuencias y podamos observar cada una de las componentes espectrales de esa luz que estuvo incidiendo. ¿Listo? A ese término que está relacionado con la frecuencia y que nos indica cómo es la propagación dispersiva en los materiales, en un material dieléctrico, lo vamos a llamar el índice de refracción. Voy a poner por aquí. ¿Qué se me hizo? Aquí está. A ese término que nos va a permitir expresar cómo es la relación entonces de la velocidad para cada una de las componentes. Lo vamos a llamar índice de refracción. Y el índice de refracción es una definición. El índice de refracción no es otra cosa que una función también de la frecuencia que nos va a relacionar la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de propagación de la luz en un cierto material. Entonces esto es velocidad de la luz en el vacío y esto es la velocidad de propagación en el material. ¿Qué es lo que nos vamos a poder encontrar si nosotros consideramos básicamente que la frecuencia, o que más bien, que la velocidad de propagación de la luz, eso lo sabíamos de la teoría electromagnética, lo podíamos expresar como 1 sobre la raíz de epsilon 0 mu 0. Entonces, también podríamos, por analogía, suponer que la velocidad de propagación de la luz en el material se podrá expresar como 1 sobre la raíz de epsilon del material por mu en el material. Y de alguna manera, entonces también podríamos decir que ese índice de refracción no es otra cosa que ¿quién? Que la raíz de epsilon, que dependerá de la frecuencia, mu, que dependerá de la frecuencia, sobre epsilon 0, mu 0. Esa es otra manera de expresar el índice de refracción, con la condición de que este término tiene que ser mayor o igual a 1, porque estamos relacionando la velocidad de propagación en el vacío, que es la máxima velocidad, y por lo tanto el término de acá del numerador siempre va a ser más grande que el término que nos aparezca aquí abajo en el denominador. Entonces, en ese caso, estaremos hablando de velocidades, perdón, de índices de refracción siempre mayores o iguales a 1. ¿Listo? Finalmente, antes de, para culminar por el día de hoy, hay una característica interesante. Resulta que los materiales dieléctricos no interactúan fuertemente con el campo magnético. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sus susceptibilidades o sus permeabilidades magnéticas, M sub 0, es aproximadamente el mismo componente o la misma permeabilidad magnética del material. Entonces, en ese material es básicamente nula la interacción magnética, entonces se puede aproximar a estas dos. Y si tenemos esa situación, entonces miren que este término de aquí y este término de aquí van a ser esencialmente el mismo. Y entonces también podremos expresar el índice de refracción ahora como una función. Voy a poner aquí al cuadrado, simplemente para quitarme esa raíz de encima. Esto es aproximadamente igual a epsilon del material dividido epsilon 0. Esto es para materiales dieléctricos.
Listo. Muy bien. ¿Dudas, inquietudes, algún comentario con respecto a la clase de hoy que me quieran compartir, que quieran compartirle a los compañeros? Profe, qué pena. La última parte es la permeabilidad eléctrica o magnética. La permeabilidad, la permitividad eléctrica. Listo, era eso. Gracias. Sí, acá lo que dijimos es la permeabilidad magnética del material es aproximadamente la permeabilidad magnética en el vacío, ¿sí? Por ser materiales dieléctricos, entonces tienen poca interacción. Omega cero es la frecuencia natural del material. Omega cero. Omega es la frecuencia de la onda que está incidiendo. Entonces lo que estamos diciendo es, Sino que mi duda es que si eso es una propiedad del material, no debería ser como del material, ese omega, función del material. pero resulta que lo que ocurre es que es una función de la frecuencia que incide. O sea, es una función, es una propiedad del material, pero que no es única, es variante de acuerdo a la frecuencia de la luz que está incidiendo. Porque entonces cuando decimos que un material, no sé, si es isotrópico, entonces, bueno, no sé. Es que Lo que me queda pasa la es, duda. por lo general, lo que decimos cuando decimos cuando estamos suponiendo que, qué sé yo, que el índice de refracción del vidrio es 1.5, ¿sí o no? Sí. Si has visto que eso es la definición, lo decimos, el índice de Sí, refracción sí. es 1,33. Estamos diciendo lo incompleto, estamos diciendo el índice de refracción del vidrio a la frecuencia de la luz visible es 1,5. Ah, ok, nunca había escuchado esa parte. Sí, o sea, porque generalmente nosotros estamos interactuando únicamente con la luz visible y por lo general estamos considerando solamente un cierto rango. Vamos a ver más adelante que ese índice de refracción es una función, es un parámetro funcional y en los materiales, incluso para el rango de frecuencias del visible, puede cambiar considerablemente. Puede ser una función donde, los términos, el término de ese índice de refracción cambie tanto que haga que, el efecto dispersivo sea muy notorio. O sea, que las longitudes de onda de cierta frecuencia, o sea, que la luz con cierta frecuencia viaje a diferentes velocidades con respecto a otra. Eso, por ejemplo, es una situación que ocurre mucho cuando estamos hablando de propagación de información en una fibra óptica. Es un efecto, es uno de los parámetros que más afecta la propagación de información en la fibra óptica, porque básicamente tú mandas un pulso y ese pulso, digamos, tiene un ancho espectral, una cantidad de componentes de longitud de onda y va viajando por el núcleo de la fibra óptica. Pero después de muchos kilómetros, como las diferentes frecuencias viajan a diferentes velocidades, ese pulso se ha aplanado. O sea, se empieza a hacer, digamos, eh, empieza a volverse imposible de determinar si esos pulsos eran unos o eran ceros. Pues se pierde información a medida que se está propagando la luz. ¿Listo?